Y quiero comenzar con un versículo. En realidad voy a hablar acerca del arca de Noé, pero quiero iniciar con el versículo que la palabra de Dios menciona en Mateo 24, versos de 37 al 39. Palabras dichas por nuestro mismo Señor Jesucristo. Y quiero que por favor preste atención. Dice: mas como en los días de Noé, dice. Amén. Así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Dice: porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y dice: y no entendieron. Dice: no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Yo lo he subrayado ahí, pero dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio. No entendieron, hermanos. No entendieron, dice. Esa gente no entendió. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Qué importante es que nosotros podamos tener claro el Evangelio y las cosas en nuestro corazón. No estoy hablando de un conocimiento externo, estoy hablando de nuestro corazón. Nuestro corazón, hermanos, es lo más preciado, es lo más precioso que Dios nos ha dado, porque de ahí emana la vida y la muerte. Amén. El corazón tiene que estar dirigido por Dios. Nuestro corazón tiene que estar invadido por Dios, por su palabra. Entonces, para poder entender este pasaje un poquito mejor, nosotros tenemos que ir a donde está, cuando Dios le comienza a dar las instrucciones a Noé, y tenemos que revisar la palabra de Dios que recibió Noé como instrucción aquí. Y en Génesis 6, versos 13 y 14, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. Porque la tierra, dice, está llena de toda violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y le dice a Noé: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Amén. Entonces aquí vemos que Dios le dijo a Noé que calafateara el arca por dentro y por fuera. La brea, hermanos, calafateada por dentro y por fuera, ¿qué iba a hacer en el arca? Evitar que el juicio de Dios, es decir, que el agua ingrese, ¿verdad? Todas las personas que están dentro del arca están automáticamente fuera del juicio de Dios. La brea no era solamente para protegerlos del agua, sino que también tiene otra función la brea. La brea, de alguna manera, cuando ellos podían ver la brea por dentro, porque recuerden que el Señor dijo: la calafatearás por fuera, pero también lo harás por dentro, ¿verdad? Por fuera y por dentro. Pero la brea por fuera sabemos que es suficiente como para que el agua no ingrese. Pero Dios ordenó que la calafateara también por dentro. Y esto nos hace pensar en algo, que nosotros siempre tenemos que tener nuestra mirada frente a las cosas que Dios nos dice. Y de alguna manera, cuando Noé y su familia estaban por dentro, ellos podían ver la brea por dentro, y esa brea les daba, por dentro también les daba la confianza de que el agua no iba a ingresar. Servía como un medio de fe, como fe para ellos, confianza, para que no entren en perturbación. ¿Cuándo una persona entra en perturbación? Cuando no entiende su condición. Una persona que no entiende su condición en Cristo entra en un estado emocional de desesperación, y se preocupa porque no entiende la perfecta obra que Jesucristo ha hecho. Y nosotros, hermanos, somos llamados a entender esa obra y a tenerla clara en nuestro corazón. Tener claras las cosas en nuestro corazón. Cuando ellos podían ver la brea, ellos podían saber de que el agua no iba a ingresar. Pero la brea estaba ya cubriendo por fuera. Pero por dentro ellos podían tener la convicción, la certeza de que todo estaba seguro. Entonces, para que su mirada no sea desviada de los que fueron salvos. Ahora, yo quiero decir algo. La brea, de alguna forma,
es figura de la sangre del Señor Jesucristo que nos salva del juicio de Dios. ¿Por qué? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Ahora, la Escritura siempre nos menciona, y siempre desde Génesis hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la palabra nos enseña y nos muestra que alguien tenía que morir por el pecado del hombre. Siempre fue así. Y en Hebreos 9:22 la Biblia dice que casi todo es purificado según la ley. ¿Cómo es purificado? Con sangre, como dice ahí la Escritura, ¿verdad? Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Y la Biblia también nos enseña que la vida de la carne está en la sangre. Entonces la sangre, en muchas partes de la Biblia también nos habla de la sangre. Por ejemplo, eso está en Levítico 17:11, ¿no? Porque la vida de la carne está en la sangre y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar. ¿Por quién dice? Por vuestra carne, dice ahí. ¿Tienen el versículo? Ah, no lo tienen, perdón. Lo voy a leer yo de acá. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, dice, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. No dice por nuestra carne. Dios siempre está enfocado en lo que Él tiene que salvar, que es el alma del hombre. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Ya nosotros sabemos que Cristo derramó su sangre. Pero la sangre es el comprobante. Diga conmigo, comprobante. Ok, la sangre es el comprobante de que Cristo ha lavado nuestros pecados. No sé si usted me está entendiendo, pero yo quiero que usted pueda entender que esa sangre, así como cuando la familia de Noé estaba dentro del arca y ellos podían ver la brea para ellos era como la garantía de que el agua no iba a ingresar. ¿Estaban en pleno juicio o no? El juicio estaba fuera del arca. El juicio estaba fuera del arca. El mundo estaba siendo devastado totalmente. Pero ellos, ¿cómo estaban por dentro? ¿Preocupados porque el agua entre? Porque estaban confiados, porque Dios puso como una señal cuando pone la brea por fuera y por dentro para que ellos estén confiados de que esa brea es suficiente para que esa agua no ingrese. De la misma manera, la sangre de Cristo es nuestra garantía, hermanos, de la obra perfecta que Dios ha hecho. Entonces, quiere decir que la sangre derramada del Señor Jesucristo es el comprobante de haber lavado nuestros pecados y nosotros descansaremos en paz, confiando solo en la sangre, pudiendo comprender que ya ha terminado el juicio en Él por cada uno de nosotros. Ahora, uno podrá librarse del juicio por el pecado si cree en el corazón que Jesucristo ha muerto, crucificado. Ahora, pero existe mucha gente que conoce esa verdad, pero aquí, mucha gente conoce que Jesús ha muerto por los pecados, pero eso está aquí. No necesariamente porque esté en el conocimiento humano, significa que esté en el corazón del hombre. Mientras la persona no lo crea en su corazón, jamás podrá librarse del juicio de Dios. Tiene que creer. Y Jesús lo dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Tenemos que creer. Tenemos que creer en esa obra. Por eso es importante revisar siempre nuestros fundamentos y ver cómo yo estoy delante del Señor. ¿Por qué yo creo lo que creo? ¿Por qué digo que el Señor es el Señor? Si entiendo verdaderamente toda la obra que Él ha desarrollado por mi vida, lo que su sangre representa. Si una persona estuviera con temor y preocupado por sus pecados, esforzándose cada día, porque hay mucha gente que se esfuerza cada día. Yo no digo que uno no debe esforzarse fuera de Cristo,
en Cristo. Pero si se esfuerza cada día tratando de justificarse delante de Dios, es muy diferente el esfuerzo humano a la obra que el Señor ha hecho. Yo puedo imaginarme a Noé y a su familia dentro del arca tranquilos. Claro, ellos estaban tranquilos, estaban preocupados posiblemente por las actividades dentro que el arca tenía que tener. Porque había actividades, había que alimentar a los animales, había que hacer una cosa, había que hacer otra cosa, la parte de abajo estaba totalmente sucia, tenían que ordenar, había muchas actividades. ¿Había tiempo de preocuparse porque el agua entre? No lo sé. Pero lo que yo puedo ver es que ellos estaban ocupados en las cosas que Dios ya había establecido. Porque Dios no solamente le dijo a Noé construye el arca, sino que le dio responsabilidades. Y al momento de construir el arca y darle responsabilidades dentro del arca, él tenía que hacer lo que Dios le llamó a hacer. ¿O no fue así? Tenía que ser así. Tenía que ser así. Dios le dio responsabilidad a él, como cada creyente cuando estamos en Cristo. Pero hay mucha gente que se está esforzando porque aún no entiende su condición y no avanzan en el camino que Dios los ha llamado a caminar hacia la meta, hacia el llamamiento supremo que Él nos ha dado, a cumplir nuestro plan, nuestro propósito que Dios nos ha dado, porque Él nos ha dado un plan, un propósito en esta tierra. Pero estamos preocupados o ocupados porque el pecado nos roba, nos saca de nuestra condición y nos engaña, y queremos esforzarnos. ¿Usted sabe que Dios lo mira a usted como justo? Si usted está en Cristo, usted está justificado delante de Dios. Es preciosa esa verdad. No solamente es preciosa, es libertadora. Señor, gracias. Pero ¿qué oportunidad me da eso a mí de hacer lo que Dios me ha llamado a hacer? Sin preocuparme en las cosas que Satanás quiere robarme mi bendición, quiere robarme mi destino, quiere robarme mi vida, quiere sacarme del plan, enfocándome en lo malo que puedo ser o en lo perverso que puedo ser. Sí, es verdad que nuestra naturaleza es de corrupción y es de perversidad, es cierto. Pero Cristo ya pagó. Si estoy dentro del arca, tengo que hacer lo que Él me ha llamado a hacer. ¿Qué me llamó Dios a hacer? Hay responsabilidades dentro del arca. Hay responsabilidades dentro del arca. Hay responsabilidades en esta iglesia, hermanos. Hay responsabilidad en usted y en mí y en cada persona que está en este lugar. Hay responsabilidad. Pero Satanás nos está robando la oportunidad de poder ver el plan y el propósito de Dios cuando estamos ocupados en las cosas de este mundo. Y Satanás siempre está queriendo distraer nuestra mirada de la mirada de Dios, del propósito de Dios, del plan de Dios, arrebatándonos, haciendo sufrir al hombre, teniéndolo cautivo en sus propios pensamientos. Si usted aún estuviera con temor y preocupado por sus propios pecados y esforzándose día a día fuera de la gracia y de la obra del Señor, eso significa que usted aún no entiende la obra que Él ha hecho. Es soberana, hermanos. Su obra es preciosa, es poderosa, es soberana. La sangre de Cristo tiene que estar en nuestros corazones. Cuando hablamos que la sangre de Cristo tiene poder, hay poder sin igual poder en Jesús que murió, ¿verdad? Hay poder sin igual poder por la sangre que Él vertió. Debemos cantar esas canciones también, Ángel. Amén. Hay salud sin igual salud en Jesús, gloria a Dios, que murió y resucitó y derramó su sangre, y esa sangre que calafateaba el arca por dentro y por fuera y les daba la certeza y la seguridad a los que estaban dentro del arca que todo está seguro. Haz tu responsabilidad. Lo del resto no te compete. Pero a nosotros en este tiempo, ¿qué es lo que nos compete? ¿Qué me compete a mí? ¿Qué te compete a ti? Traer a los que están perdidos. Porque yo
Quise leer, hermanos, este verso a propósito de Judas, porque tenemos que arrebatar a la gente del infierno. Ellos están esperando, y tener misericordia de aquellos que aún nos lastiman. Porque hay mucha gente, hay gente que no te cae, ten misericordia. Hay gente que te hostiga, que te ofende, que te humilla, ten misericordia. Amén. A veces yo lo he pensado, mi venganza es que no le voy a decir nada. Pero me hago cómplice. ¿Verdad? Claro, me hago el loco. No puedes hacerte loco, porque tienes la verdad y la conoces. Y tienes que compartir la verdad. Este evangelio, hermanos, es para ser predicado. Por algo se llaman buenas noticias. La gente está esperando la buena noticia para su vida, porque ellos aún no saben que su condición es un camino de muerte. Es una condición horrible. Entonces, en el capítulo 12 de Éxodo nos habla del juicio de Dios sobre Egipto. Y aquel juicio es la advertencia del juicio del último día delante de Dios. Antes de iniciar el juicio, Dios ya había hecho un pacto con Israel. Antes de que venga el juicio, Dios ya hizo un pacto con los que van a creer y con los que ya creen en Él. Amén. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Amén. Y en Éxodo 12:13 dice que y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, dice. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Y qué dice? Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra Egipto. Hermanos, hace 3500 años, para que Dios ejecute el juicio contra Egipto, Dios primero había fijado un pacto en la sangre. La sangre tenía que estar en los postes, en los dinteles de cada casa de los que son su pueblo. No importa, Él vino a salvar a su pueblo. Él vino por su pueblo. Pero hermanos, si el pueblo desobedecía y no tenía claro que tenía que poner la sangre en el dintel de la puerta y en los postes a los lados, el juicio igual iba a venir sobre ellos. Pero por otro lado, si ellos ponían la sangre, no importa lo que estaban haciendo dentro. El ángel no se detuvo, pero tengo que entrar a esa casa, porque mira cómo está ese esposo, están discutiendo con la esposa. Mira cómo están haciendo esto otro. ¿El ángel de la muerte hizo eso? No. Para el ángel de la muerte no importaba lo que estaba ocurriendo dentro de esa casa. Obviamente yo no estoy diciendo que estaba pasando algo malo. No lo sé. Cada uno lo sabe. Pero para el ángel de la muerte era suficiente ver la sangre. Así como la familia de Noé era suficiente la brea que calafateaba por dentro, lo cual le daba confianza. La sangre tiene que darnos la confianza. La sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo tiene que darnos la suficiente confianza de que la obra está hecha, está ejecutada y que debo seguir adelante. Entonces, ¿usted sabe por qué cada día es nuevo? ¿Le ha pasado a usted que se ha portado mal la noche? Y en la noche, el mismo día que se porta mal, se siente indigno de acercarse a Dios. Y se siente miserable y está todo apesadumbrado, acongojado. Pero se levanta en la mañana y es un nuevo día. Es un nuevo día. La misericordia de Dios está disponible otra vez. Siempre estuvo disponible desde anoche. Pero a veces es necesario que el hombre duerma y se vuelva a levantar para que vea esa misericordia. Porque a veces no tiene esa capacidad de ver. Entonces, la sangre era la señal. Si la sangre estaba puesta en la puerta de las casas, entonces el ángel de la muerte, si veía la sangre, se pasaba de largo. Igual va a ser cuando llegue el juicio, porque juicio va a haber sobre esta tierra. Dios mirará a cada uno, pero Él ya no va a mirar dinteles de puertas. Él va a mirar corazones. ¿Qué va a mirar? Corazones. Y va a ver si la sangre del Cordero está en estos corazones. Amén.
Hermanos, no se trata de cuánto yo sé. Si Él puede ver en nuestro corazón la sangre de su Hijo, eso es suficiente. Si en el corazón de usted fluye la sangre de Cristo, entonces el juicio de Dios no va a venir sobre usted. Amén. Por eso tenemos que entender que Cristo, su obra es poderosa, hermanos, y nos lleva, realmente nos lleva a un nuevo nivel, pero nivel que mucha gente no experimenta por causa de que aún su mente no ha sido renovada. Nivel que no se experimenta simplemente porque aún vive conforme a los rudimentos, conforme al sistema que el mundo ha creado. Cuando nosotros, una vez que estamos en Cristo, tenemos que buscar todo acerca de Él. La Biblia en Colosenses dice claramente que nuestra vida está escondida en Él, en Cristo Jesús. Entonces, así como la brea que está puesta en la parte fuera del arca, Dios nos habla que nuestros pecados ya están lavados por la sangre de Cristo. Entonces también usted podrá comprender que aquellos pecados, o aquel pecado que tanto le molesta o le atormenta. ¿Cuántos saben que el enemigo siempre está regresando, incidiendo? Satanás conoce cuánto calzamos, ¿verdad? Porque él está debajo de nuestros pies, pero él siempre está regresando para ver. Porque este es el área en la que yo te he tenido, dice Satanás, ¿no? Y siempre viene a probar esa misma área, esa misma área, esa misma área. Pero eso para mucha gente se convierte en un tormento. No les permite avanzar porque no entienden su condición. Ojo, no estoy diciendo que la persona tenga que pecar, sino a lo que me refiero es que te caíste, ya levántate en el nombre de Jesús, pero sigue adelante y no vuelvas atrás. ¿Me dejo entender? Entonces, también podrá comprender que aquellos pecados ya no son un motivo, ya no son un motivo para recibir el juicio de Dios. Ya no son condenación. Ya no hay condenación. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Y se cumple la palabra. Cuando la palabra dice en Isaías 44:22, dice: yo deshice, dice, como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados. Y esta parte me gusta mucho. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Y esto es algo que mucha gente no hace en la iglesia. Volverse a Dios. Ya están en Cristo. Pero ¿qué significa volverse a Dios? Deje el impío. Siempre me trago con ese verso. No sé si me lo puedes poner. Vamos, hermano. Deje el impío su camino, ¿verdad? Y el hombre inicuo sus pensamientos. Y luego dice: vuélvase a Jehová, porque Él tendrá de él misericordia, dice, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, cuando está diciendo vuélvase, volvemos otra vez a Isaías 44:22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí. ¿Qué es lo que Dios está diciéndonos? Él nos está diciendo que cambies tu manera de pensar y pongas los pensamientos de Dios en tu vida. Amén. 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 Entonces, hermanos, la familia de Noé estaban tranquilos, estaban en paz. Con la prueba, para ellos era suficiente ver la brea. El agua no va a ingresar acá. Amén. No va a ingresar acá. La brea que estaba puesta por dentro los protegía, como la sangre del cordero que ha sido derramada nos protege de una manera soberana. Amén. Así te lo digo, de una manera soberana, absoluta, tautológica. Es firme, es un baluarte, es una columna que nadie la puede mover. La obra de Cristo está hecha, está completa. Amén. Amén. Entonces, podemos ver también en Génesis 6:14 que Dios le dijo a Noé que construyera el arca con madera de gofer o de gofer,
para que pueda sobrevivir del diluvio. Y esta madera de gofer es la sombra del Señor Jesucristo que ha sido sacrificado por nosotros. ¿Cómo es que yo puedo saber eso? Génesis 6:14, por favor. ¿Cómo es que podemos ver eso? Pero lo que podemos entender, recuerden que de acuerdo a Romanos 1:20, dice que las cosas naturales están puestas como señal para que nosotros podamos ver las cosas espirituales. No lo dice textualmente como se los estoy diciendo, pero la Biblia nos enseña que lo natural ha sido creado con el propósito de que nosotros podamos entender el mundo espiritual. Y lo más importante, comprender a Dios. Porque Dios todo el tiempo se está comunicando con el hombre, pero el hombre no lo sabe, no se da cuenta. Porque nació muerto, separado de Dios. Pero la comunicación del hombre es continua. Perdón, la comunicación de Dios hacia el hombre es continua. Toda la creación habla de Él, por Él y para Él. Y siempre Dios está en comunicación, amén. Entonces, antes de que empezara el diluvio, el árbol de gofer tuvo que ser cortado, caído al suelo, y ha tenido que ser despedazado para poder unirse pieza por pieza para formar un arca. Y entonces se completó la salvación cuando se completó el arca. Amén. Y también para todas las personas que estaban viviendo en aquella época. Una vez construido el arca con la madera de gofer, desde entonces las personas no tenían que hacer otras cosas, sino solamente entrar al arca. Eso era la única condición. Jesús. Tú no puedes construir tu propia arca. Hay mucha gente que piensa que tienen que sacrificarse y hacer la misma obra que el Señor Jesús hizo. No. Jesús hizo su obra. ¿Cuál fue la obra que el Señor Jesucristo hizo? Él vino, y así como la madera tenía que ser cortada para formar el arca, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser también maltratado, golpeado, mancillado, con el propósito de poder construir la obra que Dios ya estaba construyendo, que ya lo había planeado desde Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Amén. Amén. Entonces, las personas ya no tienen que trabajar para hacer un arca, para ser salvos, como en esa época. Para empezar, ellos, en la época de Noé, no existía la lluvia. Hasta ese momento, la tierra era irrigada por el vapor que salía de la tierra. Entonces, cuando Noé comenzó a hablar de algo que no existía, que no había ocurrido. Amén. Comenzó a hablar de cosas que no habían existido. Es como decir, va a llover fuego. ¿Dónde llueve fuego? Claro, uno podría decir, sí, cuando un volcán. Bueno. Y probablemente eso fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Pero comenzó Noé a hablar de un evento que no existía, naturalmente hablando. Para mucha gente, hermanos, este evangelio es una locura. Pero la Biblia dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo. Entonces, Dios ya había construido el arca solo con el trabajo de Noé, y así preparó el camino de la salvación a todos los que quisieran entrar en él. Sin necesidad de trabajar, tampoco sin necesidad de sus propios esfuerzos. Lo mismo ha hecho nuestro Señor Jesucristo. El motivo de todos aquellos que fueron destruidos en la época de Noé no fue por no construir su arca. Porque Noé no les dijo, las instrucciones de Dios fue que Noé preparara el arca. Noé no salió diciendo, por si acaso va a haber un diluvio, tienes que construir tu arca. Yo voy a construir mi arca. Tienes que construir tu arca. Yo voy a construir mi arca. Él no salió a la calle a decir eso. Dios estableció una sola arca de salvación. Una sola manera. Entonces, el motivo que aquella gente fue destruida en aquella época no fue por no construir su propia arca, sino simplemente porque no entraron
a la provisión que Dios dio, la provisión dada por Dios. En ese momento era el arca que construyó Noé, y para nosotros es Cristo, hasta su venida, hasta que entre el último salvo, la última persona que tenga que entrar. Cristo no va a venir ahí, hasta que el último entre, el arca se va a cerrar. Amén. Entonces ellos no entraron al arca porque no creyeron en el pacto de Dios que había a través de Noé. Dios hizo legal un pacto de salvación con Noé a través del arca. De la misma manera, hoy solamente existe. Por eso es que Hebreos, creo que es 4:12 o Hechos 4:12, dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual los hombres puedan ser salvos. Solo es por medio de Cristo. Amén. Solo es por medio de Cristo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo ya fue derramada, pero mucha gente aún no cree esta verdad y no la entiende, porque el enemigo se ha encargado de cegar el entendimiento. Pero hermano, tú y yo tenemos el Evangelio y tenemos que comunicarlo. Amén. Pues si uno cree en el momento que aquella sangre ha lavado nuestro pecado, entonces nuestro corazón será libre de pecado y comenzará verdaderamente a ser limpio. Después de comprender y creer esa verdad, ya no importa el tipo de pecado que nos quiera asediar. Ojo, yo no estoy diciendo con esto que la persona deba lanzarse al pecado, sino que lo que estoy diciendo es el pecado que asedia a la gente. Hay pecados que lo que hacen es asediar a la gente. Hay personas que de tiempo en tiempo se ven asediados por cierta clase o tipo de pecados. Tú tienes que levantarte. Cuando tú comprendas que la sangre de Cristo te hizo libre, tú vas a tener el poder. Amén. Vas a tener el poder de Dios para echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y hablar de eso como un tema del pasado, poder dar testimonio. Mucha gente ignora esto. Por ese motivo sufren. Y sufren por la carga de sus pecados. Y siguen atormentándose en sus propias vidas porque se sienten atormentados. No es que Jesucristo no haya muerto en la cruz. Eso lo saben por concepto, pero no lo entienden en su corazón. El Señor Jesucristo murió en la cruz y ya la obra que Él ha hecho es perfecta. Pero Satanás, engañador, pone duda en el corazón del hombre para que ignore esa verdad de que todo pecado ya ha sido limpiado. Y así les hace creer para que sigan esforzándose con sus propios esfuerzos, con su propio trabajo, haciéndoles creer que ellos algún día podrán hacerlo. Hermanos, nuestro comportamiento siempre va a ser una consecuencia de nuestra relación con Dios. Siempre. Yo no tengo que ser bueno. Amén. Tampoco estoy diciendo que tenga que ser malo. Mi comportamiento siempre va a ser el resultado de mi comunión con Dios. Siempre. Amén. Si no tengo comunión con Dios, hay de mí, hay de mi hogar, hay de mi familia, hay de todo lo que me rodea. Amén. Pero si tengo comunión con Dios, todo eso va a cambiar. Porque no se trata, si en algo tenemos que esforzarnos, y Pablo lo decía, esfuérzate en la gracia. Y cuando él hablaba de la gracia, estaba hablando de conocer a Cristo, de conocer la obra. Esa es parte de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Que nosotros podamos entender esa verdad. Que esa verdad quede revelada en el corazón de cada persona. Tiene que ser revelado. Yo quiero terminar con el versículo que iniciamos. Mateo 24, 37 al 39. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio,
Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y en el verso 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿A qué todos? A los que no entendieron. Porque no estamos hablando del 100% de la humanidad de esa época. Se llevó a todos los que no entendieron. Pablo le hace una exhortación a Pedro. ¿Qué haces? ¿Por qué mezclas el evangelio? Estoy parafraseando. No se trata. Cuídate de ti mismo, le dice a Timoteo, ¿no? Y de la doctrina, de la enseñanza que hay en ti. Pero Pablo tiene que exhortar. ¿Por qué tiene que exhortar? Porque es muy peligroso cuando nosotros no entendemos. Tenemos que comenzar a caminar correctamente. Hermanos, cuando comenzamos a comprender esta verdad que es preciosa, poderosa, llena de Dios, vas a poder ejecutar el plan que Dios tiene para tu vida. Y mi oración, como ha sido en esta mañana, es que Dios cumpla el plan que tiene para ustedes. Que ustedes puedan ver lo que Dios quiere hacer con ustedes. Amén. Que no es poca cosa, es grande. Amén. Es magnífico, es poderoso, pero que está siendo retenido. Está siendo retenido por la ignorancia. Esto pido y requiero en el Señor, como lo dice Efesios 4:17, que ya no andéis como los otros gentiles. Les está hablando a creyentes que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Eres libre, amén. Si estás en Cristo, eres libre. Si estás en Cristo, nadie puede contra ti. Mayor es el que está en mí, mayor es el que calafateó el arca, mayor es el que derramó su sangre, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Nada ni nadie podrá detenerte. Satanás tiene temor del que conoce y vive su condición, pero él no le teme al que lo tiene engañado. Tenemos que caminar en esa verdad. Tenemos que empezar a vivir esa verdad. Eres libre en el nombre de Jesús. Así tu mente te diga que no. Si tú estás en Cristo, eres libre. Su sangre es suficiente. Su sangre detuvo el agua del diluvio, del juicio. Su sangre detuvo la plaga destructora. Cuando el ángel de la muerte vino sobre Egipto, su sangre detiene el poder que el pecado tiene de arrastrarte a la miseria y de arrastrarte hacia el pecado. Su sangre es suficiente. Y su cuerpo fue destruido, molido por causa nuestra. Amén. Para construir esa arca, para lograr el propósito que Dios tuvo. Padre, yo